Hola, mi gente. Lo prometido es un hecho. Aquí estoy con una nueva edición del Valor de la Palabra, un espacio donde confluyen voces creativas para dialogar sobre el valor de la palabra como puente hacia la acción, la transformación del pluriverso. Y mi invitada de hoy es la persona ideal para ayudarme a tener esta conversación, este diálogo. Ha sido ganadora de múltiples premios y reconocimientos, ha tenido una labor increíble que la sigue todavía, he sido testigo, la he visto en acción. Estoy hablando de Ángela Gentil, una escritora argentina, pero que ha viajado mucho por el mundo y que tiene sus raíces en muchos lugares diferentes. De Ángela podría decir muchísimas cosas, pero voy a preferir dejárselo más abajito para que a su tiempo, a su libertad, puedan leer. Pero les puedo decir que a mí me impresionó, me robó el corazón al primer momento que la leí. Así es que bienvenida, Ángela. Hola, buen día, muchas gracias desde acá, desde Argentina, haciendo un puente, ¿no? Siempre entre amigos. De eso se trata, ¿no? Ujú. Y el buen poeta Guillermo Pilia escribió algo sobre ti. Con eso quiero comenzar Bueno, nuestra conversación. El buen Guillermo, que es bueno, buena gente y buenísimo como exacto. poeta. Sí, sí, Por donde quiera que se le mire a Guillermo es bueno, ¿no? exactamente. Él dice que la voz de Ángela es una voz extraña, la voz de su persona y su voz de poeta. Y eso de extraña es en el buen sentido. Hicimos juntos, dice él, muchos viajes literarios de los que me quedó, entre otros recuerdos, el de su voz hablándome desde la oscuridad. Así parece ser también su poesía, una voz que habla desde las sombras, sin exaltaciones, pero siempre con algo de sobrenatural y misterioso. Y ahí termina lo que dice Guillermo. Bueno, dice muchas otras cosas, pero escogí ese puntito, ¿no? Porque tuvo mucha resonancia en mí. Yo tengo el recuerdo de un autobús que nos llevaba veloz por algún punto de la región de Temis en Rumanía y una mano suave, con una voz mucho más suave, me pasó un libro diciendo algo como, aquí tienes un caramelo, un chocolate, no me acuerdo. Sí. Y no, pero no bien cayó ese libro entre mis manos y me atrapó. Y yo de verdad que por suerte el viaje era largo porque no me lo terminé, no lo solté hasta que no sorbí la última gotita. Y así ha seguido, ha estado siempre conmigo desde que me lo diste. Eres extraordinaria, tienes una facilidad con la palabra que, bueno, yo creo que tratar de definirlo me quedaría muy corta. Así es que me voy a pasar a esta pregunta. ¿Cómo defines la poesía después de tantos años de amasarla, de tantos años de escritura, lo que yo llamaría una escritura reflexiva, retrospectiva, de mucha introspección? ¿Cómo definirías la poesía después de tantos años de amasarla? Bueno, no sé si voy a ser muy coherente en lo que digo, pero yo nunca defino nada. Las cosas Ah, se definen por sí mismas. Entonces, a veces no tengo respuestas muy claras para dar, pero yo creo que es un viaje, es un peregrinar, es un ir. Y bueno, en ese ir vos encontrás, hay palabras que te acompañan, situaciones, personas en el camino,
y que algunas se van demorando y otras te van acompañando. Y la poesía es eso, es algo que va con vos, más allá de decir o definir desde lo académico, que no me interesa tanto, sino definir que es algo que está, uno lo recibe en algún momento de la vida y no te abandona nunca más. La poesía es eso que va con vos, sin tener que ponerle rótulos, ¿no? Darle esa verdadera libertad que merece la palabra poesía, me parece. Bueno, es un poquito eso. Igual no me interesa el destino que tenga la poesía. Puede llegar o no llegar. Darle el verdadero sentido de recepción y el verdadero sentido digamos, de libertad, de ser exiliada y de ser a su vez, digamos, cómplice, habitante de uno. Es eso, no tengo mucha definición. Me encanta esa libertad que das y que entonces hace bueno, que la definición tenga tanto sentido. Ese es el misterio del que habla Guillermo, ¿no? Que está ahí. Pero ¿cómo se forma ese lenguaje, esa voz que traduce el misterio, la esencia de las cosas materiales, vamos a decir, de los paisajes? Es que hay tanto en tu poesía, hay tanto mundo, tantas capas, tanto trasfondo, ¿no? Los paisajes vistos, las situaciones vividas, pero los envuelves como caramelos en imágenes inolvidables, a veces abstractas, a veces totalmente sencillas y profundas como los montes. Entonces, qué dirías? Y sí, estoy de acuerdo contigo, no es lo académico, ¿no? Lo que estamos buscando es esa manera tan desenfadada que tienes de, de mirar, porque miras, y eso hace tu poesía. Tu poesía mira profundamente y quien te lee, pues no le queda de otra que, Bueno, se había cortado un poquito el Zoom ¿verdad? recién, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, si reintegro lo que vos me preguntabas, eso de la mirada. Sí, yo fui una gran observadora desde pequeña. Yo me crié en una ciudad que se llama Berisso, una ciudad de inmigrantes, donde la diversidad digamos, era el desayuno diario, ¿no? Yo Mm. convivía con gente de otros países, de hablas distintas, y a la vez tuve una madre que alimentó muchísimo mi imaginación porque ella le encantaba contar historias de campos, recitar a Rosalía de Castro en galego, que lo había aprendido, digamos, autodidácticamente. Eh, y un padre que también me invadía con sus relatos de Salgari. Yo siempre observaba y a su vez imaginaba esos espacios que ellos me contaban. Pero viví en una ciudad maravillosa donde el monte, que es una cosa que para nosotros es vivo y late Claro. cerca de nuestras casas, es moneda cotidiana. Y uno lo único que puede hacer cuando vos estás inmerso en una ciudad de inmigrantes, de distintas culturas, es escuchar y mirar. Mm. Quizá eso, yo no ahora que vos lo ponés en palabras puede ser, pero yo nunca lo pensé, pero le debo a Mm. ello entonces toda ese querer saber más sobre esas lenguas, querer saber más sobre esas culturas, ¿no? Que no eran solamente inmigrantes, había provincianos también, es decir, desde Argentina, Sí, sí. y desde Argentina de la entroterra, y bueno, sí, yo creo que todos esos seres que viajan en mí son un poco, toda esa gente que alguna vez me construyó y a las cuales agradezco hoy que me los pones en palabras. Sí. Entonces es interesante, ¿no? De que la diversidad te encontró, ¿no? Creciste con la diversidad, pero también has viajado mucho. ¿Y cómo entonces ha influenciado la experiencia de viajar en en tu perspectiva poética? Porque cuando te leo,
encuentro temas universales, vestidos de localidad, tal vez, se podría Mm, decir, mm, vestidos de tu voz, pero son temas universales que te encuentras, al parecer, bueno, ya veo, los viajes internos locales, pero también los viajes a nivel físico, geográfico, ¿no? Que se visten entonces de esa localidad. ¿Cómo se integran estas impresiones de otros y claro. otras en tus poemas? Para mí, mira, yo vengo de una familia muy humilde y entonces para nosotros todo fue muy difícil. La primera vez que viajé, viajé digamos, por la literatura. Sí, todos mis viajes, la mayoría fueron por la literatura. Y entonces devoré de alguna manera todo lo, lo mínimo que podía pasar mi entorno, ¿no? Mm, Era una manera, digamos, de cumplir con un compromiso, de no faltar a mi propia persona y a la vez estar en contacto con esos otros mundos, ¿no? Que se me ujú, ofrecían de manera muy generosa. Cuando uno creo que no tiene la posibilidad económica de poder disfrutar de un viaje y sí tiene la posibilidad por ahí profesional de aprovecharlo, yo lo miro con esa, que si bien es una línea de un poema que le dediqué a mamá, la avaricia de la mirada. Es oh, verdad, yo todo lo miro con cierta avaricia, pero desde la mirada. Entonces todo lo recepciono. Es quizá para ser un poco egoísta, para mi calidad de vida, ¿no? Para mi calidad de vida espiritual también. sí. Mm. Sí, sí, y yo diría eso, tu poesía tiene un tono espiritual, un tono filosófico, bueno, un poco de todo. Y qué bueno que puedas mirar hacia atrás y agradecer a esas raíces, ¿no? A tu padre, a tu madre, que de alguna manera contribuyeron a esa formación de esa voz que recoge, a esa mirada. Me encanta la mirada de avaricia, ¿no? Que no le hace daño a nadie, sino que No, al contrario da voz, ¿no? sí. Eh, y a propósito de eso, de dar voz, sé que has sido parte de dos antologías que han recogido o realzado la voz indígena. ¿Podrías hablarnos un poco de esa mirada de avariciosa que te llevó a reconstruir, ¿verdad? Y a restaurar los derechos? Por eso te veo también como una activista, ¿no? Ujú. La primera fue Palabras Originarias, que era la Ujú, voz. Siempre me conmovieron todas las civilizaciones. ujú, Si bien nosotros tenemos como una mirada en este mundo a veces eurocentrista, nosotros tenemos una mirada latinoamericana. sí, Entonces, si allí se desarrolló el Renacimiento, en América también hubo a la misma altura, digamos, de los años magníficas demostraciones desde la arquitectura y desde la escritura. Entonces siempre claro. esa curiosidad que poseo de seguir investigando me llevó a hacer un trabajo de campo recogiendo todas las voces de las poesías indígenas. Y llegado un momento, dije, pero no, me di cuenta que la editorial, la primera editorial que me editó el libro, había sacado las voces de las mujeres indígenas. Entonces yo dije, después de un tiempo, no me di cuenta en el Claro. momento, ¿y qué pasó? Y bueno, y ahí fue donde elaboré, mira, creo que el libro, si no es porque lo tenía preparado, pero anoche estaba buscando un ISBN y lo encontré, este es el libro, ¿ves? Uy, hermoso, sí, claro. Palabras, la voz de las mujeres indígenas, y ahí hice un recorrido desde todos los países de nuestra América Morena, ¿no? Ujú. Desde el Río Grande para abajo hasta Tierra del Fuego, que en realidad conocí a la abuela, la última hablante llámana, que fue la abuela Cristina, que fue declarada por la UNESCO como
monumento viviente de la humanidad y que vivió y bueno, creo que falleció por el COVID hace Mm, un poquitos años, ujú. en el tiempo que nos tocó esto a nosotros. Sí, Y sí. bueno, y la voz de las mujeres es una voz distinta, es eso, eh, es como decirte, es como perderse eh, en senderos que nunca esperás, a los cuales nunca querés llegar. Mm, Siempre vas disfrutando cada verso, cada línea es una enseñanza, mm. es un testimonio de vida, es un renacer y no doblegarse. Es como que te inspira mucho. Todos los cantos son bellísimos, los cantos tienen magia, son cantos de grandes sueños, no son cantos de abolición, son cantos de mujeres recolectoras, de mujeres que Claro. han estado en contacto con las pequeñas cosas y que esas pequeñas cosas las han dimensionado como poderosas para llevar una calidad de vida y lograr testimoniar, no dejar esa transmisión oral y que algún buen o buena escritora las haya recogido en su momento, ¿no? Como para darle dignidad a algo que ya lo tenía, pero hacerlo más público, hacerlo más social. Sí, es un... Hermoso, hermoso. Y lo que ayer hablaba con una escritora dominicana, precisamente de eso, me encanta lo que dices, porque estas voces que han permanecido a través del tiempo son voces que nos recuerdan, por ejemplo, algo que se nos ha arrebatado la colonia, ¿no? Estamos hablando de lo que la hegemonía, la colonia ha perpetrado, ¿no? En contra nuestra. Por ejemplo, Eros, lo erótico, la Sí, espiritualidad, sí, sí. la resiliencia, que son de verdad las marcas que se encuentran en esas voces, ¿no? Y qué maravilloso que te hayas dado cuenta, ¿no? Y que entonces hicieras la labor de reparación, que yo creo que es la ética que nos llama ahora mismo, es el llamado ético más fuerte que tiene la humanidad, que tiene el pluriverso, ¿no? Es restaurar de alguna Sí, sí, manera sí, sí. los daños que la colonia sigue haciendo a la gente, ¿no? Pero Ángela, ¿habría un pasaje de ese libro que te gustaría compartir para ilustrar una voz, no sé, algo? Esto no lo habíamos planeado, pero No, pero como justo lo tenía ayer por el ICBN, sí, si querés te leo la de República Dominicana, sí, por favor. no en lengua, me voy a poner los anteojos, no Sí, en lengua que no puedo invadirla, ¿no? Pero la sí, interpretación sí. es Rolo Lisi Batista, Ajá. y dice, todo el día piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto debo? ¿Cómo pagarlo? ¿A dónde iré a dar? Todo el día pienso, ay, es mejor ser un coyote, una ardilla, un pájaro. Esa es la interpretación, por eso yo pongo interpretación en el libro, no traducción, porque nos Sí, faltan hablantes de claro. lenguas indígenas y eso es Ujú, un problema, ¿viste? ujú, Es más, este año que ayer, justamente el viernes terminó, por eso estaba este libro, ujú, propuse que hay un trabajo que hacemos con la Universidad de Rosario y ujú, Bolonia, ujú. eh, propuse que tradujéramos al italiano poemas de mujeres indígenas. Y fue Me maravilloso, la gente encanta. descubrió lo que, bueno, claro, nosotros estamos acostumbrados, yo como traductora hago todo en italiano, pero Claro. bueno, de la lengua Ujú, originaria, yo tenía un amigo que se llamaba Julio Coronel, que era ujú, hablante quichua y ujú, traductor de quichua, y ujú. bueno, y él tradujo del quichua al español y nosotros del español al italiano. Entonces fue toda una una interrelación maravillosa. Ahí le encontrás el verdadero valor a esto que se ha dado por llamar palabra, ¿no? Claro, claro, Para realmente ser fieles a uno mismo y a partir de ahí a todos. claro.
Claro, claro, claro. Ah, pues espero entonces ver los resultados de ese nuevo plan, ¿no? Bueno, dale. Porque de verdad que la labor de restauración es, como dije hace un momentito, quizás el llamado ético más fuerte que nos toca en estos momentos donde el querer borrar lo que es permanente en la historia, lo que ha permanecido, lo que ha guiado al pluriverso, es terrible, ¿no? Los atentos de violentar. Entonces, trabajos como este, pues... Hay otro poema tuyo que no sé si me das el permiso de leer Sí. para ilustrar algo que quiero preguntarte y es Maimara. Ah, sí, estrella. Recojo, sí, perdón. No, dije estrella, dije. Recojo la tarde en el oscuro sol de los muertos. Los cerros me roban nuestro destierro. Maimara danza por la grieta de sangre de los cultivadores y en las heridas talladas en el corazón del viento. Maimara, silencio. La lengua del colla ha vencido la muerte. Silencio. Entonces, como decía, has escrito para restaurar daños colectivos e históricos. Cuando, ¿dónde te lleva, no? El escuchar ese poema de nuevo. ¿A dónde te Jujuy, lleva? a Jujuy, al Sí, pueblo, a las montañas, a todo ese silencio. Yo amo el silencio sí. en la poesía y Maimará me dio esa posibilidad de encontrar, bueno, como vos decís, restaurar, la palabra la encontraste vos, no la tenía yo Ujú, en mi vocabulario, pero ujú, de alguna manera la voz del Coya no ha muerto porque fíjate que aún se habla la lengua aymara, claro. también, y se sigue. Entonces, esa voz, que no Ujú, tiene que por qué ser persona, sigue viva. ujú, Entonces sigue transmitiendo todo aquello que amó, todo aquello que vio, todo lo ancestral, lo que nosotros creemos, o la gente, como vos decías, un poco por la prisa de ir avasallando a otros, eh, no carga las mochilas históricas, ujú, pero la historia, yo siempre digo, hay que sentarse a ver y esperar, porque en algún momento todo va a caer y ya va para esas personas no va a haber tiempo, porque lo que ujú. no recogieron, nunca lo recogerán. Y van a ser pobres personas vacías de contenido, ¿no? Eh, todo viene de antes, todo viene de otras voces y nosotros somos esas plurivoces de alguna Claro. manera. Yo quería, justo hago un paréntesis acá porque cuando vos dijiste esto del avasallarse, Ujú, yo me acordé de un poeta de acá, de principios del siglo pasado, que se llamó Almafuerte, que no sé si lo tenés ujú, claro, pero ujú. él decía, no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Exacto. Trémulo de pavor, siéntete bravo. Acomete feroz, llama al herido. Es decir, nunca, nunca uno No, se siente esclavo quien quiere sentirse esclavo. sí. A mí me podrán vender todas las cuentas de colores que quieran, pero yo Ujú, sé dónde estoy porque gracias a todo eso, y ahora retomo, a todas esas culturas que somos nosotros, no claro. inventamos nada, no podemos ser Mm, tan soberbios, no mm, inventamos mm, nada. mm. Está todo dicho, está todo Sí. escrito. Solamente somos recolectores de esas civilizaciones para traerlas y seguir el camino hacia, bueno, hacia donde llegue, pero saber que uno sigue sembrando aquello que ya fue sembrado. No Sí. podemos recogerlo ahora. Eso No. sería muy soberbio, ¿no? No Sí. podemos recogerlo ahora, para nada. Muy Tenemos que seguir esperando los prepotente. frutos. En algún Claro. momento van a ser. Y bueno, el que grita nunca tiene razón y seguramente quien quiere imponer tampoco tenga muchos Ujú, fundamentos en la vida. mm, No los mm. tienen. Son pobres gentes vacías. No, claro, claro, se oprime desde la vacuidad, ¿no? Desde el Exactamente. vacío, Desde el eso, vacío.
Desde el dolor también, mira, estás dando en puntos claves para mí, ¿no? Porque, bueno, en mi otra vida, que no es la vida de poeta, soy psicóloga que he dedicado el tiempo a entender el trauma histórico y el luto que viene desde ahí, ¿no? Ese luto que no se nombra, pero a la vez, mientras más investigo, más me acerco a la felicidad, al gozo, que es lo que ha hecho que esas culturas hayan permanecido. Me encanta lo que dices de esta idea de seguir sembrando y de no pensar en la cosecha, creo que dijiste, Sí. sino en el seguir sembrando. Pero es tan importante tu trabajo, Ángela, porque mira, pienso, por ejemplo, en nosotros, las dos culturas de las que vengo, bueno, vengo de la mezcla de tres, pero hay una que no hay que ponerle caso porque esa, pues, es la que se ha impuesto y no necesita ayuda bueno, sí necesita la ayuda porque viene de la vacuidad, ¿no? Y ese es un mundo muy vacío, pero bueno, no nos vamos a ir ahí. Pero, por ejemplo, la nación taína, el mayor ataque a la, a la nación taína arahuaca fue arrancar el idioma. Entonces ha tomado una serie de malabares para restaurar eso. Y cuando pienso en trabajos como el que has hecho, ¿no? Y el que vas a seguir haciendo, siento un agradecimiento enorme, ¿no? Por eso, por voces como la tuya, que deciden no solamente quedarse mirándose el ombligo, sino de mirar lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y seguir sembrando. Bueno, pero vos decís de la voz taína, ¿no? Que de Ujú. alguna manera no se habla ya en las Antillas, Sí, sí. pero que ha sembrado, porque la Oh, palabra claro, bacán, claro, hamaca, claro. viene Hamaca, de claro, hamaca, claro, proviene claro. de ella. Entonces quiere decir que se quisieron callar el origen lingüístico, pero es imposible. Como yo dije, la voz del Colla no ha callado, no ha Sí, finalizado. Es por un orden natural que nadie va a sí, poder, es eso lo que nadie puede comprar con dinero. claro, Ese claro. es el verdadero valor de las civilizaciones, lo que se transmiten, lo que se puede llegar aún hoy en el quichua de Santiago del Estero se dice la palabra ojota viene Mm, del quichua o ujú. quechua peruano. Sí, Son sí, lenguas que son en silencio han marcado la humanidad. Aún la gente que quiere oprimir a otra gente está utilizando palabras indígenas sí, y claro, no se claro. dan cuenta que están Nos, haciendo uso. Entonces, en silencio, ya están conquistados. Es al sí, revés la conquista. sí. Las lenguas conquistaron a los conquistadores sin que ellos se diesen cuenta, porque la soberbia no les permitió mirarse, Ujú, como ujú. y bueno, pero yo creo en esa, será una pavada lo que digo, pero la palabra tabaco también es de palabra Claro, taína, claro, 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 claro. iguana, Ujú, tantísimas palabras, ujú, maíz, ujú, maíz es una palabra ujú, taína, ujú. y todos comen en base al maíz, entonces están Sí, todos conquistados. No vengan con otros discursos, porque en realidad, sin poner rótulos, estamos colonizados en el buen sentido de la palabra por el lenguaje indígena, el lenguaje que viene de otros tiempos. Entonces, este, y quizás más que colonizado podría decir afectados, ¿no? Desde el claro. afecto, Desde el desde afecto, ese sí. lugar, afectados por esas palabras. Entonces, qué sé yo, viste, que digan lo que quieran, que hagan lo que Ujú. quieran, pero todos estamos en el mismo nivel. Eh, por eso cuando no hay para mí una frontera humana, no existe, porque ya estamos todos atravesados por otras civilizaciones. ¿De qué me están Sí. hablando? Sí, sí.
Sí, vos estás utilizando aquello que estás, digamos, desprestigiando. Desprestigiando, claro, Es, claro, porque es claro, una no, no, cuestión de no. prestigio, no es una Sí. cuestión de otra cosa. Sí, 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 sí. No, y claro, mi corazón ahora mismo si le pusiéramos un marcador está así, porque estás hablando de lo que he estado, como te dije, manejando por tantos años y que, por ejemplo, mi tesis doctoral fue acerca de la cosmogonía taína y lo que decía es que esa historia de la extinción es la mentira más grande del siglo, ¿no? Y que la siguen propagando, o sea, todavía encuentras libros donde te dice que los taínos están extintos, ¿no? Los taínos estamos No, respirando en todas las culturas, no mueren, se transforman, ¿no? Y yo me aboqué a eso, a andar por los montes y las montañas dominicanas de verdad, hablando con la gente y vamos a decir, envolviéndome en esa vida que está exactamente. ahí, que no pudo, que la colonización jamás ha podido tirar. Y me encanta lo que dices sobre la colonización afectiva. Seguramente te voy a citar porque me parece muy acertada y muy apegada a lo que en realidad ha estado pasando. El pluriverso está sujeto por esa realidad que estás diciendo. Entonces, la extinción es algo que no existe, ¿no? Ustedes tienen por allí un árbol que nosotros creemos que es nuestro, que es la ¿Cuál es? ceiba. Ah, claro, Bueno, claro. nosotros decimos la flor, nuestra flor nacional es el Sí. ceibo. Ah, Lo ponemos en masculino, no sé por el origen, pero ese es la planta que une los tres elementos del mundo, ¿no? sí, claro, claro. Claro, el mar, las ramas Sí, y el cielo, ¿no? sí, sí. Es muy interesante. Y nosotros queríamos que era nuestro, pero no es de ustedes. Bueno, pero por eso lo que decías, ¿no? De que El puente. quién es puente, es puente. La cosa más asombrosa, como sabrás, ¿no? La cosa más extraordinaria es estar frente a una ceiba, ¿no? Ahí No, sí que se siente de verdad sí, 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 sí. el lenguaje que une al Sí, pluriverso. sí, 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 Está yo creo que sí. en ese árbol majestuoso, ¿no? Sí, sí. Que para nosotros, bueno, es sagrado, es nuestro Sí, árbol sí, sí, lo sagrado. sé. Sí, 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 sí. sí, Bueno, ves algo de coincidencia. No sé si será la misma variedad, pero supuestamente, digamos, tiene la misma raíz, por lo sí, menos, y eso ya lo hace, sí. digamos, que nace cercano a los ríos. A ustedes Ujú, también. ujú, Bueno, por ujú. eso, Bueno, se esa es da, sí, sí. la parte. Es, bueno, primero es eso de que esta idea de la interconexión, de la vincularidad, ¿no? Que está tan presente en el pensar de las naciones indígenas, ¿no? Porque es lo que sostiene al pluriverso, es la interconexión, ¿no? Como para algunos es la red de Indra, pero para nosotros es la vincularidad. Y eso es Ujú. lo que has estado haciendo con tu trabajo, Ángela. Así es que mucho agradecimiento. Si una persona joven, una poeta joven, que me imagino habrán muchas que nos van a escuchar, qué querrías que supiera esa persona sobre la viabilidad de mirar al otro y de utilizar los viajes, esos viajes domésticos que se dan cuando nos damos cuenta de la pluriversalidad de las cosas, ¿no? Y esos viajes geográficos que nos damos. ¿Qué es lo que a qué invitarías a esa joven
a que mantuviera más aguzado, ¿no? Más, En general no me gusta dar ningún consejo y dejar que cada uno busque su no, propia pero experiencia, pero si yo digo desde mi experiencia, eh, que mire con la intención de ver al otro, de ujú, ver lo que está viendo. Es decir, no de ser podría ser un turista ujú, de esa mirada, no, ser un huésped de la mirada. Eso sería para que ahora que lo sí. pongo en palabras por vos, pero con vos, pero sí, ser huésped Ser de la un mirada. huésped de la mirada. Sí, sí, Eso quiere decir tanto, ¿no? Porque es también el respeto. El huésped, bueno, la colonización no entendió eso, ¿no? Los colonos no entendieron que cuando se llega a un lugar hay que tratarlo con respeto, ¿no? por supuesto. Y eso es lo que sería, eso es grandioso lo que acabas de decir, ¿no? Ser un huésped, porque entonces se mantiene el respeto, es lo que estoy, el Sí, respeto, la reverencia hacia lo que encuentras, ¿no? porque todo lo que tiende a dominar bajo cualquier aspecto termina cayendo. Yo siempre a mis alumnos a veces digo, chicos, cayó el imperio de Roma, van a caer todos los imperios. ¿Qué quedó Claro, de Roma? Bueno, busquemos en los escombros, pero de los escombros de las palabras, de los testimonios. Estamos hablando de una lengua heredada. Bueno, los claro, objetivos son de exploración más que nada. sí, Entonces, uno no termina nunca. Y todo aquel que creyó colonizar fue colonizado por el claro. idioma, Sí, sí, que lo sí, sí, eso es. aceptó, que lo incorporó y que viaja con él. Entonces es imposible sentirse colonizado. Sí, Pónganle el rótulo que quieran. Cada uno es libre desde el momento que utiliza la palabra en el modo que quiere, en el modo que lo necesita y sí, poniendo la palabra justa cuando la situación lo merece. Una palabra puede frenar un ejército. claro, 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 Sí, claro. No, no, no convencerse, uno no es esclavo. sí, Tener en la cabeza que hay amo porque alguien se siente esclavo. No hay que sentirse esclavo, nada más que eso. Es decir, yo soy un ser humano con mis defectos y virtudes que transita por este espacio de tiempo tratando de, bueno, ver al otro, compatibilizar con el otro y sentirme un ser humano, no sé si estratégico, pero un ser humano que pueda respetar y ser, como te decía, un huésped. pero eso es, bueno, eso es lo que acabas de decir, ¿no? De que para ser esclavo hay que concebir a un amo y Sí, viceversa, ¿no? Entonces exactamente. ahí está la libertad, ahí está el valor de la palabra, ¿no? Que nos Ujú, ayuda a buscar esa contranarrativa que exactamente. siempre está palpitando en la creatividad, ¿no? Exacto. Y yo, mira, una cosa que le digo, chicos, ¿qué es ser libre? Les decía cuando Mm, estaba trabajando mm, en los colegios y me decían, ujú, bueno, salir a la hora que quieran. No, 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 no. Vos sos libre si te pueden encerrar en el lugar más oscuro de la tierra, pero si vos tenés en tu cabeza claro, conocimiento, nadie va a poder jamás someterte. El claro, conocimiento es la base de todos. Esa es la verdadera libertad. Y después compartirlo, bueno, eso serían otras claro, cosas. Pero yo en la mente puedo recrear mundos aunque esté atado de pies y manos. sí, Y eso nadie me lo va sí, a quitar, sí, excepto con la desaparición de una persona. Pero si no, claro. no. Bueno, y Soy aún libre. así, ¿no? Porque sobre todo cuando escribes o cuando haces cualquier artefacto, ¿no? Creativo, se va el aliento, se va el cuerpo, pero eso permanece en el tiempo y se va transformando si las personas siguen plantando, como decías Exactamente. anteriormente. Eso sería un poco la soberbia del poeta de tener esa mirada de invadir territorios ajenos Sí, 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 y dominándolos a través de los versos, a a través través de... del tiempo, más allá de la existencia física del poeta. Bueno, pero es una especie digamos, de afecto, Eso sería de la colonización del afectiva, afecto. entonces sí, Sí. eso me gusta mucho.
Yo sé que es una pregunta, no sé, pero la voy a lanzar, ¿no? ¿Hay un poema tuyo que tú dirías entrelaza estos mundos, estas otredades que has escogido con todo el afecto que eres capaz de sentir? ¿Hay un poema que tú sientes entrelaza mundos lo quisieras compartir? Y esto, otra vez, tú y yo no preparamos esto, así es que No, no por eso. me puedes Yo de decir, no memoria puedo. no sé un solo verso mío, eso no. Pero bueno, creo que la otredad, como vos bien utilizás la palabra, es siempre no sentirse uno en el momento que escribe, pero Sí, ser el otro. No sé si tengo alguno que pueda enlazar o percibir que enlaza mundos, pero si querés te puedo leer alguno de sí, algunos por poemas. favor, por A ver, favor. justo, Am, a ver, acá tenía. Después te voy a decir por qué tenía todo esto acá, porque ayer estuve trabajando hasta tarde. Bueno, acá creo que es el del librito que te regalé allí en sí, Rumania. sí, sí. Y con algo que es también muy cercano a mí, que es el río. Ah, El río es tan común a nosotros, en sus orillas, el mundo. Tomo algo palpable, un guijarro. Dialogo con los seres que vagan por mí y los que han pasado como la última lluvia de verano. ¿Existe el canto? ¿Era viento la palabra mundo? ¿Era era mundo mundo la la palabra. palabra? Ya me lo sé. Es precioso, es precioso. Y qué bueno que lo hayas escogido Pero porque te juro que tenía el librito este de los indígenas porque estaba trabajando anoche y este porque tenía que sacar ICBMs, por eso tenía que estar buscando. las personas que están escuchando esto no nos van a creer que no No, pero planeamos bueno, nada. ese también es un patrimonio del otro, de poder confiar o Sí, no confiar, así que bueno, exacto, esta es mi exacto. verdad, lo tenía Pero que ahí haber, es, soy muy desordenada, y me queda claro, eso es la verdad. pero ahí está, ¿no? Esa capacidad afectiva de verte en el otro. Por eso a mí me gusta siempre como apoyarme en esta idea de la colectividad, de la red de Indra, ¿no? Que es Ujú. que en cada una de las coyunturas hay un espejito que nos refleja, ¿no? Y eso es lo que somos. Por eso la originalidad, que es lo que creo que estás apuntando, es algo que no existe, ¿no? No, Bueno, como sí, tal, no como existe. tal, si hay algo original es la naturaleza. Exactamente, es lo que estuvo. Vos fijate, si pensamos en la luna, los griegos Sí, la sí, llamaban Selene, pero sí, es la sí, misma luna que vio pasar todas las civilizaciones. Entonces, claro, ¿qué descubrimos? Ir exacto, a buscarla para ver qué. ¿Qué otra cosa? Bueno, exacto. vayan, si les gusta viajar al espacio, se puede hacer, por supuesto, nadie niega esa libertad de Claro. acción, pero Mm, no es nada original, no, no, nada hay nuevo. No, exacto, exacto, exacto. Y esa es, bueno, otro punto quizás interesante en tu trabajo es cómo se cuela la filosofía, ¿no? Lo místico también dentro de eso. Eh, me imagino que no es que te sientas a filosofar, no, sino no, no. que dejas que que este río fluya dentro de Sí, ti. Por eso tu poema, ¿no? Yo creo que lo enlaza muy bien, lo demuestra muy bien. Eh, pero sí, dirías, Ángela, que ¿ves la evolución del lenguaje poético en ti, en tu poesía, si lo comparas con este mundo? No sé si compartes esta idea, pero yo pienso que el mundo ahora mismo, por la manera de liderazgo que estamos viendo a nivel global, está como un poco en la regresión, ¿no?
¿cómo ves la evolución del lenguaje poético en el mundo actual, cuando ves tu poesía? Bueno, yo, mira, por una parte uno debe considerar que el lenguaje es algo que nos atraviesa como proceso, desde lo técnico sabemos que es un complejo, que involucra un montón de procedimientos, factores y demás de todas las sociedades, ¿no? Considerar el desarrollo es algo natural. Ujú. Quizá se vayan en la historia del hombre. El Lo lenguaje es evolutivo, lo que ¿no? lo sostiene, lo que lo hace diferente, lo Ujú, que lo hace otro, lo que lo hace, lo que ha beneficiado de alguna manera. ujú, Yo creo que está bien la exploración. ujú, Compartirlo no queda a partir de las cargas culturales que uno lleva consigo, ¿no? Pero no desestimo nada. Yo acepto todo, leo, analizo, pero hay algo que sí para mí el lenguaje poético debe tener, ujú, que es el equilibrio, la armonía de la cual hablaban los griegos. mm, Si la palabra no es equilibrada para el poema, mm, si la palabra es provocativa por provocativa en sí misma y no está dentro de un contexto que la sostenga, no es lenguaje poético. Por eso la armonía creo que es fundamental en cuanto al lenguaje. No desestimo que se utilicen eh, palabras que por ahí son fuera de lugar, ujú, porque la peor palabra del mundo es mortalidad infantil. Si ujú, hay una mm, palabra peor que esa, que me mm, avisen, porque todavía mm, no conozco ninguna. mm, Pero los cambios graduales del idioma, de las lenguas, a lo largo del tiempo, siempre han sufrido modificaciones. mm, Y quizá la generación a la cual asistió ese cambio se horrorizó. mm, Pero yo mm, creo que hay que aceptar, mirar, evaluar y decir, este avance tecnológico suma aquella, lo digo en español, poiesis ujú. griega, que donde fundamentaron las bases de lo que uno Claro, va claro. transmitiendo. Sí. Mm, Bueno, no, que siga camino, mm. tomará otro camino. Hécate los espera siempre en la encrucijada. Así que pueden tomar el camino que quieran. En cuanto a lo que vos me decías hoy de la filosofía, mi primera carrera intentó ser filosofía. Yo entré Mm, a estudiar filosofía, pero me tocó la época más nefasta de la historia mm, argentina, mm, con mm, la dictadura militar. Y mi papá, dentro de su modesta opinión, me dijo, mira, yo no quiero que vayas más a la mm, facultad porque hay gente que está desapareciendo y no claro. sé qué pasa. Y yo Mm, vivía en una ciudad a 6 kilómetros más o menos mm, de la facultad. mm, Y dejé de ir y mm. gracias a eso me salvó la vida, porque Sí. esa intuición Mm, hizo que me dolió muchísimo porque volví hace 2 años al nuevo edificio y vi mm. la placa en el aula donde estaba con todos los nombres de Ajá. mis compañeros que ya no están, que Sí, están en algún lado, ¿no? Que están sí, desaparecidos. sí, Pero sí, bueno, esas son sí. las cosas de la vida. Quizá la filosofía y aquel pensar en Mm, pensar y repensar fue lo que mm. me llevó, lo lleva a mi poesía, pero yo no lo pensé desde ese lugar. No. Pero sí está muy, muy latente y para mí, bueno, la filosofía es poesía. Sí, claro, sí, Es lo sí. que es Vos. de donde sale el discernimiento, ¿no? Que nos ayuda entonces a introspectar. Bueno, Bueno, quedó en mi tiempo y evidentemente late en exacto. mí y hay un amor por el saber que todavía me sigue impulsando. Espero que Sí, así sea. sí. Es que respira contigo. Bueno, yo contigo me pasaría hablando todo un día, pero ambas tenemos compromisos que ya Yo dijimos. tengo que ir a Bueno, votar. exacto. Yo tengo que entrar a una clase, pero ¿hay algo que no te pregunté que quisieras agregar? No, no, ¿No? no.
Bueno, pero esta conversación tiene que tener una parte 2, así es que me la prometes, por favor. Bueno, dale. Sobre todo con esta idea de la restauración, ¿no? Bueno. Y del seguir sembrando. Así es que Y un gusto que la vida nos haya encontrado en sí, Rumania. Un lugar de extraño todos para... los, exactamente, de entre todos los lugares del mundo, ¿no? Exacto. Sí, yo también muy agradecida. Se formaron tantos lazos bonitos en Ya lo ese creo. viaje, Sí, sí. sí. Bueno, pues muchas gracias, Ángela, por entrar en conversación conmigo. Gracias a les que están escuchando esta conversación y ya volveremos con otra edición de El valor de la palabra para seguir buscando modos viables de transformación de este pluriverso que nos necesita. Bueno.